Construcciones. Si estás pensando buscar un realtor, tienes que llamar a Dolly López. Si estás buscando un profesional inmobiliario, el equipo de Dolly es extraordinario. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz Inmobiliaria, expertos en el laberinto de bienes raíces. Soy Dolly López, tu realtor, broker y coach de bienes raíces en el estado de la Florida y Kentucky. Hoy estoy con mi querido Julio, como todas las semanas, o bueno, aunque sea una semana sí, una semana no, estamos en vivo, aquí tratando de contestar sus preguntas y educándolos a ustedes sobre la compra, inversión, cómo estabilizarse financieramente, no tan, y esto más bien para extranjeros, porque no tanto en Estados Unidos, sino en España. Julio trabaja en España y también en Estados Unidos y trabajamos con muchas personas, inversores internacionales que nada, aquí estamos para darle toda información. Bienvenido Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar de vuelta. Y nada, hoy tenemos un tema muy interesante que lo habíamos prometido y como lo prometí es deuda, pues aquí estamos. Son los alquileres de larga duración que son un tipo de alquiler bastante común. De hecho, es el más frecuente en España, supera al de short term rental, al de corta duración o turístico, porque es una fuente permanente de ingresos para el inversionista, para el propietario de la vivienda en alquiler. Así que creo que tú tenías unas preguntas fantásticas Sí, me que hacerme. encantaría saber que me explicaras el proceso legal para alquilar una propiedad a largo plazo en España. Sí, mira, lo primero que todo, hay una ley nacional, está la ley de arrendamientos urbanos y España es un país con muchas provincias, pero además comunidades autónomas, regiones, pero en este caso esta ley nacional permite que sea uniforme en todo el país. Con lo cual, lo que dice esta ley es lo que va a misa, como se dice, es lo que vale. En este caso es una ley que se reforma con una cierta frecuencia y la última es de 2023. Y hay novedades, por ejemplo, el plazo de alquiler, hay una duración mínima, que eso es importante que el dueño, el inversionista que está interesado en comprar lo sepa. Los alquileres se pueden pactar por cualquier duración, perdón, pero si es inferior a 5 años, para una persona física, por ejemplo, tú eres el dueño, Dolly, eres la dueña, si es inferior a 5 años, por ley va a durar 5 años siempre que lo quiera el inquilino. O sea, si tú has dicho, yo te alquilo la casa por 2 años, 1 año y medio, y el inquilino dice, bueno, ok, firmamos ese contrato, si el inquilino llegado el año y medio dice, no, pero yo quiero estar en realidad más tiempo, él tiene el derecho a que se agote esos 5 años de duración mínima. Eso es lo primero. Y luego, si en realidad el propietario no es una persona física, no es Dolly, sino es una empresa, por ejemplo, tu empresa, esa duración mínima sube hasta los 7 años. Con lo cual hay que tener siempre cuidado porque este tipo de alquiler, que se llaman de larga duración por eso, pues puede tener sorpresas. Y si se ha pactado una duración que sea inferior a ese mínimo, pues el inquilino puede él solo decidir llegar a agotar ese plazo mínimo de duración. Eso me encanta, Julio, que lo menciones, porque a mí me has dejado sorprendida, porque en Estados Unidos es diferente. En Estados Unidos tú rentas por el tiempo que tú quieras rentar. Puede ser por 6 meses o puede ser por un año. Lo más común son 12 meses. Y tú puedes después, hay diferentes tipos de contrato de rentas y podemos hacer otro video hablando de todos los tipos de rentas, pero lo normal, lo más común, no lo normal, sino lo más común en Estados Unidos sean de 12 meses, pero lo puedes conseguir de 9, de 6, depende de lo que vayas a poner en el contrato, ¿no? Claro. Si yo me estoy comprando una propiedad para invertir a largo plazo, quiere decir que no la voy a poner en Airbnb ni la voy a estar poniendo Correcto. en estas plataformas de short-term rentals. Si yo hago eso, yo puedo decir, yo voy a rentar mi casa por un año porque me voy a comprar la casa en Miami, por darte un ejemplo, y en un año me mudo para Miami, pero la voy a rentar mientras. Eso yo lo puedo hacer. Pero me estás diciendo, Julio, que en España no funciona así, Claro. porque si lo hago por un año y a la persona quiere Sí, extenderlo por 5, claro. legalmente, pues no me Puede. puedo mudar. Sí, por eso es muy importante, nosotros siempre lo decimos y no nos vamos a cansar.
es muy importante que acudan a un profesional para planificar una estrategia de inversión correcta, porque no es lo mismo decir voy a comprar porque quiero alquilar de corta duración, short term rental, Airbnb, por ejemplo, en un lugar como Madrid, en el centro, que vas a tener mucha fuente de ingresos, a alquilar en un lugar, por ejemplo, que no esté en el centro de Madrid, que quizás lo más conveniente ahí es un alquiler de larga duración, porque por donde está el lugar no es la parte turística de Madrid. Entonces es mejor tener a una familia que el alquiler va a ser caro igualmente porque sigue siendo la capital, pero vas a tener una fuente estable de ingresos. Ahí además es importante la estrategia también, cómo vas a rentar. Si vas a comprar, si el dueño eres tú, persona física, o sea, persona natural, Dolly, no es lo mismo que seas tú a que sea una empresa, porque si es una empresa, ya hay una duración mínima que es muy superior, 2 años superior. Entonces, la estrategia aquí es fundamental. ¿Qué ventajas tiene el alquiler de larga duración? Eso, que durante todo ese tiempo vas a tener un alquiler fijo, que es verdad que todos los años puede subir en función del IPC, que el IPC es en España el índice de precios al consumidor. Últimamente, por la inflación, de hecho, ha subido todos los años un 2% más, lo normal es alrededor del 2%, y esto significa que todos los años se va a revalorizar un poquito ese alquiler. Entonces, es una ventaja. Pero al mismo tiempo es un compromiso a largo plazo y implica conocer bien a ese inquilino, haber preparado un contrato de alquiler bastante bueno, porque una cosa es lo que dice la ley, que sí o sí hay que cumplirlo, y otra cosa es poner otros requisitos extras que el dueño tiene esa capacidad de hacerlo. Y Es ahí es importante donde hay un va, asesoramiento. y ahí vamos a mi segunda pregunta. ¿Cuáles son los requisitos legales para un contrato de arrendamiento a largo plazo en España? Y mira, en los requisitos legales, en realidad cualquiera puede arrendar una propiedad, no hace falta nada especial, pero en la práctica se suelen pedir unos requisitos económicos. Por ejemplo, sí que la ley establece un máximo de 2 meses de fianza, que es básicamente esa fianza, bueno, como en Estados Unidos se entrega por si la propiedad sufre algún desperfecto. Yo he tenido experiencia con clientes, sobre todo extranjeros, antes de esta normativa, que, por ejemplo, si era italiano, si era francés y no tenía documentos españoles, él puede alquilar, tiene ese derecho, pero los propietarios pues tendían a pedir una fianza superior de hasta 6 meses, básicamente adelantar 6 meses. Y eso es una carga pues para muchos inquilinos que están conociendo el país, que se están asentando, que están buscando trabajo. Actualmente la ley solo impone una fianza de máximo 2 meses, no se puede pedir más, pero hay formas de preparar un contrato donde, aparte de la fianza legal, pues haya otros acuerdos que permitan de más seguridad al, al arrendador, que es el propietario de la vivienda. Luego, esos requisitos son económicos, como te decía, pues va a tener que tener un contrato de trabajo, que el inquilino pueda demostrar que tiene unos ingresos fijos, que tiene una capacidad económica, y en algunos casos también la parte familiar va a ser importante, porque en España, de alguna manera, los propietarios pues sí que pueden decidir bastante a quién alquilarle. Entonces, como hemos hablado tanto de Estados Unidos, digamos, esta no discriminación, en España no se puede discriminar, pero la realidad práctica es que, por ejemplo, si es una familia, pues luego va a ser más complicado para el dueño de la vivienda esa relación con ellos va a ser más complicada porque nacen otros derechos que tiene el inquilino, puede prorrogar un poco más el contrato, hay ciertos requisitos que los propietarios tienden a huir, lamentablemente, de alguna manera a esas situaciones, pero a veces pues hay que entenderlos y hay que simplemente acompañarles, que la relación sea lo mejor para ambos, inquilino y propietario, para que los dos estén de común acuerdo y satisfechos. Mm. Ya, wow. Es que uno piensa que cuando uno, hay personas que, muchos que nos ven, pueden estar pensando, quiero invertir en España, pero uno piensa, va con la cultura de uno, ¿no? O con la cultura en Sí, Estados Unidos que no es así. es diferente. Y cuando va ya la cultura y tú piensas que vas a hacer algo, ya ves que no son iguales. Por ejemplo, yo pensando, si yo quiero comprar una casa en España para ponerla a rentar, lo más probable es que lo haga a largo plazo,
por un año y después cojo un tiempo, el tiempo que se me esté reparando, pues voy de visitas y después regreso. Obviamente así no funciona. Por eso No, es tan importante ir con abogados, con personas profesionales que se claro. dediquen a esto, porque hay muchos abogados, muchísimos, pero hay muchas ramas y no todos tienen el mismo conocimiento, ni todos tienen la misma, en el mismo enfoque. No es lo mismo ir a un abogado que de defensa legal, de defensa contra una corte, que ir a un abogado de bienes raíces o un Claro. abogado de migración o un abogado que se dedique con los extranjeros. Entonces, vayan cuando estamos hablando de inversión de inmuebles, es importante que vayan con los profesionales correctos, que le vayan a guiar y sean lo más honesto posible para que ellos entiendan lo que ustedes necesitan, lo que ustedes Correcto. quieren hacer y así formar un plan que les puede ayudar a ustedes a mantenerse lo más legal posible y que después no te esté dando dolores de cabeza. Te cuento, Julio, estaba hablando con una persona que se compra un terreno, le dijeron que el terreno ya tenía agua, ya tenía el drenaje, ya tenía todo. Después que lo compra, no tenía ni agua ni drenaje. Entonces ahora es un costo adicional de esta persona. Pero por eso siempre digo, ve con un profesional, ve con un realtor, y esto es aquí en Estados Unidos y pasó aquí mismo en la Florida. Ve con alguien que sepa guiarte, que sepa hacer las averiguaciones correctas y pueda lograr lo que tú quieres lograr. Y entonces, y así mismo es en España. Tal vez no vamos a saber todas las reglas, no vamos a saber todas las regulaciones, pero si estamos con la persona adecuada, te va a poder ayudar. Una última pregunta. Correcto. Eh, ¿Qué beneficios, para terminar así el podcast de hoy, qué beneficios ofrece el mercado de alquiler a largo plazo en España para los dueños de propiedades? Mira, yo voy a empezar por una realidad. Para muchos propietarios es un dolor de cabeza. Los beneficios son los que yo he dicho, es una seguridad de tener un ingreso fijo por largo tiempo. Pero en la parte práctica, para muchos se convierte lamentablemente en un dolor de cabeza. De hecho, tengo clientes que dicen, yo me quiero deshacer de la cartera de inmuebles que tengo en alquiler y quiero vender, porque quizás no es el momento para ellos. Las regulaciones son muy estrictas y la ley de arrendamientos urbanos cambia cada cierto tiempo en función del color del gobierno. Por ejemplo, hace unos años teníamos que esa duración máxima era solo de 3 años para incentivar esa movilidad que a veces es necesaria, y ahora tenemos que la han subido a 5 y a 7 años. Con lo cual, esto siempre va a estar cambiando. Y en función de eso, pues también hay que trazar una estrategia que te permita esa flexibilidad. Así que lo que yo aconsejo en sintonía contigo es pensar de la mano de un profesional, reflexionar qué plan es mejor para mí y cómo se adapta mejor a una realidad que no conocemos, porque España es un país distinto de Estados Unidos, con diferencias en algunos casos muy significativas. Así que quien te pueda guiar es un profesional, abogado como yo o un agente inmobiliario, un real estate agent como tú en Florida y en Kentucky y en Estados Unidos, porque la cultura ya la tienes, que eso es básico y es el primer paso. Así mismo. Bueno, gracias Julio, gracias por tu tiempo. Recuerden ustedes que estamos aquí para ayudarte en el camino al éxito del mundo de bienes raíces. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Estamos por todas partes. Háganos comentarios, los vamos a estar contestando en vivo. Nos puedes hacer comentarios y algunas preguntas que quieres que el abogado Julio le conteste o que yo te conteste en este ambiente, ¿no? Pues nada, muchas gracias por la sintonía y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Si estás buscando un realtor y te hace falta de inmediato, llama al 502-500-4124. En Tampa y Kentucky. Si estás pensando buscar un realtor, tienes que llamar a Dolly López. Si estás buscando un profesional inmobiliario, el equipo de Dolly es extraordinario. Trabajamos con compradores, vendedores y
la mejor opción para comprar o vender tu casa es Dolly López Realtor. Esa es la mejor. Exacto. Entonces ya yo puedo vender la finca mía y comprarme una caquita hueva. Exactamente hacemos. Ya puedes vender la finca tuya y comprarte una casita nueva. Con Dolly. Con Dolly López Realtor, la mejor. Pues empezando a pintar los 2 colores de la finca mía de blanco. Puedes empezar pintando los 2 portones de la finca tuya de blanco. Y la vendo con ella. Dale una mamá a Dolly. Yo